El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día. Verdades eternas, la voz que guía tu andar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, muy buenos días. Muchas gracias, amado Dios, por esta invitación que nos extiendes cada mañana para disfrutar de este tiempo de intimidad contigo que es supremamente especial y que valoramos inmensamente. Aquí no estamos porque se nos ocurrió a nosotros despertarnos temprano. Aquí estamos porque eres tú, Señor, quien nos llamas cada mañana. Muchísimas gracias, porque en tu palabra dice: bienaventurado aquel que tú escogieres y lo atrajeres para habitar en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y con grandes cosas tú nos responderás en justicia. Saber que tú eres el que nos llamas cada mañana, saber que tú eres quien colocas en nuestro corazón el querer como el hacer, nos llena de una motivación muy especial. Porque eso simplemente significa que nos amas, que seguimos estando en tus planes y en tus propósitos, que hay esperanza para los que están entre los vivos. Y hoy simplemente te agradecemos con todo el corazón por el privilegio de permitirnos a nosotros estar aquí y escuchar estas verdades eternas. Te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, mi Señor, y te agradecemos por cada mensaje que a diario nos compartes. Es en tu palabra en donde está la vida, y la vida en abundancia, y esa vida en abundancia es la que nosotros anhelamos. Es maravilloso ver cómo a medida que nos vamos acercando a ti, que tú en tu infinita misericordia nos permites conocerte más y más, empezamos a confiar. Ya no estamos tan angustiados como antes porque sabemos que tenemos un Padre que pelea por nosotros, que nos defiende de nuestros enemigos, que se encarga de suplir todo aquello que nos hace falta. Entonces no hay absolutamente nada que temer. Un Padre que siempre está presto a escucharnos, que siempre está dispuesto a brindarnos el consejo,
que nosotros necesitamos para salir de esas situaciones que han sido difíciles. Muchísimas gracias. Gracias por tanto amor, mi Señor. No sabes cuán agradecidos estamos contigo, Señor, por este tiempo que tú nos permites de poder compartir esta bendita palabra. Te doy gracias con todo el corazón y te pido, Señor amado, que sigas haciendo tu obra perfecta en nosotros. La obra que tú comenzaste, tú la vas a perfeccionar y nosotros sabemos que todavía nos hace falta. Todavía no somos perfectos. Todavía nos equivocamos. Por eso te rogamos, Señor amado, que nos permitas estar conectados en ti, permanecer en tu palabra, porque es la única forma en la que nosotros podemos llevar fruto. La palabra dice que apartados de ti nada podemos hacer, y lo que menos queremos es apartarnos de ti. Ahora que tú nos has permitido conocerte, no queremos volver atrás. Por el contrario, queremos que esta relación contigo siga creciendo más y más. Queremos amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Queremos ser tus discípulos, no como aquellas multitudes que solo te buscaban por una bendición, sino como aquellos discípulos que están dispuestos a tomar su cruz y seguirte con todas las fuerzas del corazón. Padre amado, este día está en tus manos. Todas las labores que vamos a emprender, que se haga conforme a tu voluntad. Sabes que hay cosas que queremos, pero el único que sabe lo que nos conviene eres tú, mi Señor. Así que confiamos en tus juicios, confiamos en tus caminos que son más altos que los nuestros. Gracias te damos por cada persona que se conecta, por cada persona que tú traes, por cada ovejita que está allí buscándote con todo el corazón. Te pido que la bendición tuya nunca falte sobre nuestras vidas y de antemano te damos muchísimas gracias por todo lo que traes a través de esta enseñanza. Sabemos que es un gran banquete y nosotros estamos dispuestos a no ser solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. A ti la gloria, mi Señor. Nadie más merece la gloria, sino solo tú. Nosotros no somos nada, simplemente somos vasijas de barro, y tú has colocado este tesoro en vasos de barro para que la gloria no sea nuestra, sino del único que la merece. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados, muy buenos días. El Dios Todopoderoso me los bendiga, dice la palabra del Señor. Y lo creo, que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está allí. Dios está allí con usted, allí a su lado. Él sabe lo que usted y yo podemos estar viviendo. Él sabe lo que usted y yo podemos estar atravesando. Debo confesar que me impresionó gratamente que esta mañana estaba orando y empecé diciéndole: Señor, gracias, te doy gracias con todo el corazón por darme la oportunidad de buscarte. Y me dice el Señor: no, tú no me buscas. Le digo: Padre, pero ¿cómo así? No, tú no me buscas. Soy yo el que te busco cada mañana. ¡Wow! Y me hizo entender que la Biblia dice que Dios es el que coloca el querer como el hacer. Es eso que usted siente cada mañana, ese anhelo de levantarse, de prender su dispositivo móvil, eso que no lo deja dormir muchísimo y dice: se me va a pasar el programa. Ese deseo lo coloca es el Señor. Y todo porque Él es el que nos busca a nosotros. ¿No les parece maravilloso que el Dios creador de los cielos y de la tierra se tome el trabajo de buscarnos a nosotros? Si usted está aquí, es porque Él le ha buscado. Y debe saber, dice el salmista en el Salmo 65:4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para morar en tus atrios. Porque esas personas que Él escoge, mira lo que hace. Dice: seremos saciados
del bien de tu casa. Y dice, de tu santo templo. Y dice el verso 5, con tremendas cosas tú nos responderás en justicia. Conclusión, Dios nos llama a sus atrios, nos invita a su presencia, a tener comunión con Él para bendecirnos, para mostrar su gloria. Y eso es un honor, es un privilegio, es un motivo muy importante para comenzar el día con un corazón agradecido. Gracias, Señor, por escogerme, por buscarme, por encontrarme cada mañana. Aquí no estoy porque me invitaron, ni porque me presionaron a venir. Estoy aquí porque tú me llamaste. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús. Vamos a compartir, por favor, esta transmisión, porque es la manera como podemos llegar a muchas más personas con el mensaje de salvación. Vamos a invitar a nuestros amigos y familiares para que ellos también reciban esta bendición tan grande. Vamos a darle me gusta y vamos a gozarnos, porque Dios está en medio de su pueblo. Y ahora sí estamos listos para recibir su palabra que es el pan de vida. Ayúdanos, amado Dios, a entender qué es lo que significa cuando dijiste el hombre sabio es aquel que edifica su casa sobre la roca. Porque este hombre no solo oye la palabra, sino que la guarda y la pone por obra. Ayúdanos a nosotros a ser personas sabias, que no solo oigamos tu palabra, sino que la guardemos y la pongamos por obra. Mi Señor, habla, que tu pueblo escucha. Hay un único pastor en este ministerio, y no soy yo, eres tú. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy el título del mensaje que vamos a estar compartiendo es Jesús llevó nuestras enfermedades. Jesús llevó nuestras enfermedades. El libro de Mateo, capítulo 8, versos 14 al 17, dice su palabra. Mateo 8, 14 al 17. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Con este sería el tercer milagro que hizo Jesús después del Sermón del Monte. Verso 15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Verso 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra, ¿con qué los echó fuera? Con la palabra. Y con la palabra los echó fuera. La palabra dice, la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Con la palabra los echó fuera a los demonios. Y dice, y sanó a todos los enfermos. Verso 17. Allí pudo haber finalizado Mateo, pero él siguió diciendo algo. Él dijo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Este comentario con el que Mateo finaliza este versículo 17, estamos completamente seguros que no fue ubicado allí por casualidad, sino con un propósito. Ese propósito consistía en que usted y yo enfocáramos nuestra atención y profundizáramos en esta revelación de la futura crucifixión de Cristo, ocurrida 700 años
antes de su cumplimiento. Cuando Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, está aclarando que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no se trataba de un simple acto desafortunado o un plan fracasado, sino de un propósito divino específico. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Jesús murió en la cruz con un propósito, que obviamente no comprendieron las personas que en tiempos de Jesús lo rechazaron. Ellos estaban convencidos de que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario se trataba simplemente de un castigo propinado por el Padre por causa de sus propios pecados. Muchos al ver a Jesús en la cruz decían, algo malo habrá hecho para que Dios haya permitido que muriera así. Lo mismo que piensan personas cuando algo malo le pasa a alguien, algo malo habrá hecho para que haya muerto de esa manera tan trágica. Jesús recibió tantos golpes. Los que han tenido la oportunidad de ver la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, a veces pareciera demasiado fuerte las imágenes, pero fue algo real lo que Jesús vivió. No, a Jesús no le dieron con una correa, con una chancleta. Le dieron 39 latigazos. Con el látigo de Roma, que tenía una particularidad, este látigo romano, y es que en las puntas del látigo era hecho de cuero, pero en las puntas tenía incrustaciones de metal y de hueso, Imagínese que a uno le den un solo latigazo con un látigo romano, uno solo. Bueno, Jesús le dieron 39 latigazos. Y cada vez que le pegaban a Jesús, al retirar el látigo, la piel se le desprendía. Estaba en carne viva. Escupitajos, corona de espinas. Y todo este padecimiento hizo que su apariencia física se deteriorara a tal punto que llegó a horrorizar a los espectadores. Mire lo que dice Isaías 52 hablando al respecto. Isaías 52, 14. Dice la palabra Isaías 52, 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Estaba completamente desfigurado. Este es uno de los factores que llevaron a las personas a decir que Jesús murió en la cruz sencillamente como un castigo propinado por el Padre por sus pecados. Otros dirían por su osadía de hacerse pasar por Hijo de Dios. Muy bien que le pase. Por su osadía de venir a vendernos a nosotros la idea de que Él era el Rey de los judíos. Pero esas personas no tenían ni idea que el sufrimiento de Jesús era por ellos, era por usted y era por mí. Ellos no se daban cuenta
que el suplicio que Jesús estaba padeciendo en la cruz era por ellos. Sí, también por usted, que está allí conectado. Lo delicado de este asunto es que mucha gente en la actualidad sigue pensando de la misma manera. Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Quién lo manda? Algo malo debió hacer. No alcanzan a ver en la muerte de Jesús más que el cruel asesinato de un hombre inocente. No hay duda de que la sanidad divina es una parte integral del Evangelio. Por eso dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. No hay duda que la sanidad divina es una parte integral del Evangelio. El error en el que se puede caer es pensar que Jesús vino a este mundo solo a sanar enfermedades físicas y a curar dolencias corporales. Por eso me llama mucho la atención que el evangelista Mateo, después de hablar de la sanidad física de la suegra de Pedro y de todos aquellos que fueron sanados por Jesús, él cita lo dicho por el profeta Isaías. Esto fue lo que dijo Isaías. Miremos Isaías capítulo 53, verso 4 al 5. Esto lo dijo 700 años antes que Jesús viniera. Dijo Isaías, por eso le llaman el quinto evangelista, a Isaías. Él estaba diciendo, Cristo todavía no había venido y mire, ya él tenía la revelación de la cruz. Ciertamente, está hablando proféticamente de lo que iría a padecer el Salvador del mundo. Dijo él, ciertamente llevó él, refiriéndose a Jesús, nuestras enfermedades. Atentos al texto, por favor. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido por Dios y abatido. Como que, pobrecito, cómo le dieron duro, ¿verdad? Eso le pasa. Verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ojo, herido por nuestras rebeliones. Molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La pregunta es, ¿se está refiriendo el profeta Isaías exclusivamente a enfermedades físicas? Si analizamos la parte final del versículo 5 del libro de Isaías 53, donde dice, y por su llaga fuimos nosotros curados, notamos que se está refiriendo estrictamente a nuestras rebeliones y pecados. Miremos el texto nuevamente con más detenimiento, por favor. Mire esto. Dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ahí aparecen las rebeliones. Molido por nuestros pecados. Aparecen los pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Si asegura que fuimos curados de nuestras rebeliones y de pecados, es porque él considera
nuestros pecados y nuestras rebeliones como una enfermedad que necesita ser curada. Esto quedó evidenciado en el libro de Mateo, capítulo 9, versos de 9 al 13. Miremos. Mateo 9, 9 al 13. Dice aquí: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo, del que estamos hablando acá. Verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Verso 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: mire esto, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Verso 12. Al oír esto, Jesús les dijo, está hablando de que se sentó a comer con los pecadores, y Jesús sale diciendo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No está hablando de enfermedades físicas. Verso 13. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pero ¿quiénes eran los sanos? Los sanos según Jesús. Los fariseos, que se creían buenos. Esos eran los sanos. Los que creían ellos que eran sanos. ¿Quiénes son los enfermos? Según Jesús. Los publicanos y pecadores con los que Jesús se sentó a comer. Las mismas personas que los fariseos menospreciaban. Jesús se muestra en este relato como el médico que sana, y deja claro que los enfermos son los pecadores sin arrepentimiento. En otras palabras, lo que Jesús le dice a estos fariseos es: ustedes me menosprecian como médico porque creen que están sanos, cuando la realidad es que estaban enfermos, y tan enfermos estaban, que no hacían sino juzgar a Jesús, criticar a Jesús, porque se había sentado a comer con unas personas que ellos consideraban pecadores. La dureza de sus corazones no les permitía ver su propia enfermedad espiritual. Los sanos no necesitan de médico. Esto me impresiona mucho porque muchos buscan a Jesús como su proveedor. Buscan a Jesús como su libertador, como su consolador. ¿Pero lo han buscado como su médico? Algunos dirán: realmente no, porque yo no tengo ninguna enfermedad física, olvidando que el pecado es una enfermedad terminal supremamente grave. Y es tan letal que ha matado más personas que las más terribles pandemias juntas. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23 al respecto. Romanos 6, 23 al respecto dice: porque la paga del pecado, acá dice, es muerte.
muerte. Toda persona que está en pecado está en muerte o separado de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántas personas parten de este mundo cada día sin haberle rendido su vida a Cristo? Lo que les espera a estas personas, según la palabra, es la muerte o la separación eterna. Todo porque la vida no les alcanzó para haber buscado en Jesús la cura de la enfermedad del pecado. Miremos cómo ve el Señor a una nación pecadora. Y allí nos incluimos nosotros, por favor. Veamos cómo Dios nos observa a nosotros. Miremos, porque tal vez nosotros decimos, nosotros no estamos bien, estamos saludables. Pero si nos miramos a través de los ojos del Señor, vamos a encontrar otra cosa completamente distinta. Él nos mira así. Escuche, Isaías capítulo 1, versos del 1 al 20. Isaías 1 del 1 al 20. Mire cómo ve Dios al pecador. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Verso 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Verso 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Verso 4. Y dice: esto es un no de lamento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Verso 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y empieza a decir, mire cómo se ve a la persona pecadora. Dice: toda cabeza está enferma. No está hablando de enfermedad física. Enferma por estar pensando lo malo siempre, la maldad. Toda cabeza está enferma. Y todo corazón doliente. Y empieza a mostrar la radiografía de un pecador. ¿Cómo se ve delante de Dios? Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, como un leproso. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Verso 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Verso 8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Verso 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. ¡Wow! Verso 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Verso 11.
¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, uno jamás se imaginaría esto. Pero dice la Biblia, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Verso 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar o pisotear mis atrios? Verso 13. No traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Verso 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Verso 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Verso 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Verso 17. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Verso 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Verso 20. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En esta palabra el Señor muestra al hombre pecador como un enfermo que necesita sanidad. Las heridas causadas por el pecado fueron las que Jesús vino a sanar. Y note que el verso 4 comienza con la palabra ciertamente. Miremos Isaías capítulo 53, verso 4. Isaías 53, 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esta palabra ciertamente significa absolutamente más allá de cualquier argumento, ciertamente. Significa también más allá de toda duda. Jesús llevó nuestras enfermedades, producto de nuestro pecado, y sufrió nuestros dolores. La pregunta es, ¿cuáles dolores? Estos a los que se refiere la palabra en el libro de Mateo capítulo 13, verso 49 y 50. Estos dolores, mire esto. Dice aquí, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, verso 50. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es dolor. Jesús vino a este mundo a llevar sobre su cuerpo todas estas enfermedades, no solo las físicas, para que en la eternidad no haya dolor. Es posible
que el dolor en este mundo pueda finalizar el día que muramos. Pero si el pecado sigue estando, el dolor trasciende en la eternidad. Dios quiere, al sanar las heridas, la enfermedad de nuestro pecado, quiere que podamos estar con Él en la eternidad, en un lugar donde ya no haya más dolor, donde ese dolor no trascienda. Apocalipsis 21:4 habla de este lugar. Mire este lugar, Apocalipsis 21:4. Dice la palabra Apocalipsis 21:4. En ese lugar, ¿qué va a pasar a los que parten con Cristo? Él dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por supuesto que la sanidad de un cáncer es algo extraordinario, pero jamás comparado con la sanidad de las heridas que nos han causado nuestras rebeliones y pecados. Cuando Jesús dijo que mayores cosas haríamos nosotros que Él, se estaba refiriendo a que Jesús resucitó a Lázaro, pero a través de la predicación del Evangelio, muchos podrían tener vida después de la muerte, mayores cosas. La sanidad del cáncer te permitirá vivir unos años más, y eso está bien. ¿A quién no le gustaría estar sano de cáncer? Pero la sanidad de nuestros pecados nos permitirá vivir una eternidad con Cristo, en un lugar donde ya no hay lágrimas, ni llantos, ni más dolor. Pensemos en alguien que está padeciendo cáncer terminal, está en una cama de hospital. Los médicos dijeron, lo intentamos todo y ya nada se puede hacer. Y ahí está la persona que ha perdido peso y está muriendo. Si a esta persona le dicen, tienes la posibilidad de recibir este tiquete con todo incluido a un crucero por el Caribe, o tienes la posibilidad de sanarte de ese cáncer y tener otra nueva oportunidad de vida, ¿qué creen ustedes que escogería la persona que está a punto de morir? Estoy plenamente convencido que escogería la sanidad. Bueno, lo mismo deberíamos escoger nosotros todos los días. Escoger la vida eterna. Escoger el reino de Dios y su justicia antes que las cosas de este mundo, porque nada de este mundo nos vamos a llevar. Pero a veces la gente desprecia eso eterno, esa sanidad de nuestros pecados. No, a veces queremos cosas para este mundo. Y ver a una persona terminal de cáncer despreciando la sanidad por escoger un crucero pago por el Caribe es cosa de tontos. Lamentablemente, muchos aman y abrazan la sanidad física, pero desprecian la sanidad espiritual. Imagínese usted a un padre que lleva a su hijo a la sala de emergencias del hospital para que reciba atención médica. El doctor examina al niño y al momento se percata de que está enfermo de viruela. El doctor dice, tenemos la vacuna disponible aquí. ¿Por qué no lo trajo antes de que lo inmunizaran? Para que lo inmunizaran. Este niño está enfermo y puede morir. Sin Cristo,
podemos morir eternamente. Y el médico dirá, aquí tenemos la medicina, que le hubiera evitado esta peligrosa enfermedad. ¿Por qué no lo trajo? ¿Por qué no le dio la medicina? El profeta Jeremías fue testigo de una situación parecida. Su nación se estaba muriendo por causa del pecado. Una enfermedad que podía haberse evitado. La tristeza embargó tanto el corazón de Dios que a través del profeta Jeremías expresó lo siguiente. Jeremías capítulo 8, verso 18 al 22. Jeremías 8, 18 al 22. Por supuesto, esto lo dijo Jeremías, pero estoy plenamente convencido que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Jeremías sencillamente estaba transmitiendo lo que Dios está sintiendo. Escuche, Jeremías 8, 18 al 22. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Verso 19. Esto es lo que piensa Dios cada vez que nos ve. He aquí, voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con su idolatría, con vanidades ajenas? Verso 20. Dice, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Por eso el corazón de Dios está quebrantado. Verso 21. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Mire cómo Dios nos ve. Y nosotros campantes, como si nada pasara. Verso 22. Se pregunta, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Sí notan? Él está hablando del pecado del pueblo y dice, ¿acaso no hay médico? O sea, no es solo enfermedad física. ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Pasó la siega, vino el verano, y ustedes no han sido salvos. ¿Qué pasó? No hay médico. No hay bálsamo. No hay medicina. ¿Cómo se siente usted cuando las personas que ama rehúsan hacer lo bueno? Los padres piadosos instruyen a sus hijos en el camino del Señor, los acompañan a los servicios de adoración y a las clases bíblicas todas sus vidas, y viven para Dios enfrente de ellos. A tales padres les destroza el corazón que sus hijos tomen decisiones impías. Ay, es que mi hijo está en drogadicción, está en alcoholismo, está en inmoralidad sexual, y le rompe el corazón. Que sus hijos, repito, adopten un estilo de vida pecaminoso. Dios en este relato de Jeremías se muestra como un padre con el corazón roto, un padre con el corazón destrozado. ¿Y por qué está destrozado el corazón del padre? Por la falta de arrepentimiento de sus hijos. Se dirige, en este caso, a Judá y a Jerusalén, pero la palabra es personal, también se dirige a nosotros. Ellos, aunque eran el pueblo de Dios, seguían en idolatría, seguían teniendo sus estatuas a quienes les adoraban.
y tenían en su corazón otras cosas más importantes que Dios. El dolor del Señor era porque el tiempo de gracia extendido sobre ellos se estaba agotando, se estaba pasando. Y ellos no lo habían sabido aprovechar. Sí, es cierto que la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Misericordia es el brazo tendido de Dios en favor de nosotros para salvarnos. Pero si no tomamos el brazo del Señor, si no aprovechamos la oportunidad, de nada sirve. Cuando Pedro se estaba hundiendo, el Señor tuvo misericordia de él y extendió su brazo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero Pedro tuvo que tomar el brazo del Señor. Pedro tuvo que aprovechar la oportunidad. De lo contrario, se hubiera hundido. La pregunta es, si las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, ¿qué estamos haciendo con cada oportunidad nueva que Dios nos brinda? ¿Cómo la estamos aprovechando? Ellos, al parecer, no la estaban aprovechando. Seguían sin haber alcanzado la salvación. Y se pregunta el Señor: ¿acaso no hay bálsamo en Galat? ¿No hay allí médico, ni medicina para la hija de mi pueblo? ¿Quién necesita ungüento? ¿Quién necesita médico y medicina sino aquel que está enfermo? Cuando el Señor dice: yo traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de pan, no solo está hablando de sanidad física. El pecado es una enfermedad terrible que, repito, causa más muertes que la más cruel de todas las pandemias. El problema es que la gente no se da cuenta. No hay bálsamo en Galat. El bálsamo era una goma que se colectaba de un árbol que había en Galat y los alrededores de esta. Era una fuente, era una de las fuentes más grandes de intercambio y comercio de Galat. Se le consideraba un gran calmante medicinal para los que estaban sufriendo dolor. Esto se producía mucho en Galat. Es como venir a Colombia y encontrar que el café abunda y usted no poder disfrutar ni una tacita de café, habiendo en abundancia. Allá había bálsamo abundante, pero la gente se moría. Jeremías está tratando de demostrar algo muy sencillo. Si el problema de ellos tenía solución, ¿por qué no lo habían usado? No hay bálsamo, no hay médico, no hay medicina. ¿Por qué no lo usaron? ¿Por qué no fueron al médico? ¿Por qué no se sanaron? Si cada día yo les di una oportunidad, cada día les envié una palabra, ¿por qué? Por supuesto que todas estas cosas las sabían, pero ellos no las aprovechaban. Es como en la actualidad. Hace muchos años Cristo vino a salvarnos, y aún hoy hay muchos que siguen menospreciando los beneficios de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Porque la gente está más enfocada en cosas materiales para esta tierra. La medicina está aquí. El doctor está disponible. Pero debemos tener la fe que se necesita para venir a Él y seguir su plan para ser sanados. ¿Hay médico? Por supuesto, es Cristo. ¿Hay ungüento? Por supuesto, es su sangre. ¿Hay medicina? Por supuesto que sí, es su palabra. Pero si no se utiliza, si no se cree, la gente sigue enferma, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Miremos de nuevo Isaías capítulo 1, versos 4 al 6. Isaías 1, 4 al 6. Así ve el Señor al pecador. Oh gente pecadora,
pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Verso 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y dice, está hablando a un pueblo pecador y dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. ¿Nos hemos visto nosotros así? Casi nunca, ¿verdad? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Si nosotros nos pudiéramos dar cuenta de nuestra condición espiritual, haríamos algo. Nos estamos descomponiendo por dentro. Necesitamos al médico todos los días. Dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahí están esas heridas abiertas, como el leproso, en carne viva. Y no nos damos cuenta si Dios ve el pecado. La enfermedad de Judá y Jerusalén no era física. Era su idolatría. Era su falta de arrepentimiento. Era su pobre compromiso con Dios. Tengo que decirles algo con temor reverente que Dios pone en mi corazón, y es, desde los tiempos de Judá y Jerusalén, el corazón de Dios sigue quebrantado todos los días por el estado de enfermedad espiritual en el que se encuentra su pueblo por falta de arrepentimiento. Cuando Isaías tuvo esa visión, dijo, ay de mí que siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. De manera que entrar a la presencia de Dios, lo mínimo que pasa cuando verdaderamente entramos a la presencia de Dios, es que nos damos cuenta de nuestra condición pecaminosa. Si nosotros venimos a la presencia y no nos damos cuenta de las heridas que ha causado nuestro pecado y nuestras rebeliones, y de nuestra necesidad de un médico que nos sane como Cristo, entonces no hemos entrado a la presencia de Dios jamás. Puede que usted vea su propia comunidad andando por el camino del pecado, de la rebeldía, de la codicia y de la impiedad. Los clamores de Jeremías deberían hacer que cada uno de nosotros se fije en ello e inste a sus familiares, amigos, vecinos a arrepentirse antes que sea muy tarde. Aunque Dios es misericordioso, es bondadoso, es amoroso y perdonador, siempre estamos en peligro de excedernos y desaprovechar nuestras oportunidades para arrepentirnos. Al pueblo de los tiempos de Noé, esto fue lo que Dios le dijo. Génesis capítulo 6, verso 3. Génesis 6, 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. No, ya yo no voy a seguir peleando con ustedes. No les voy a decir nada más. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No hay un límite. Porque ciertamente Él es carne. Mas serán sus días 120 años. 120 años. Imagínense. Les dio 120 años para que se arrepintieran. Pero llegó el día, cuando la puerta del arca se cerró y vino el diluvio, el mismo día que cesaron las advertencias, llegó la siega. Tuvieron 120 años y no les alcanzó el tiempo. ¿Cuántos años tenemos nosotros? Y a veces el tiempo no ha alcanzado porque pensamos que no necesitamos médico. El verano había terminado y el pueblo no era salvo. En Judá
Los profetas habían derramado su corazón tratando de hacerlos arrepentirse. El pueblo, no obstante, no creía que Dios en realidad fuera a permitir que los llevaran en cautiverio, y allá fueron 70 años a Babilonia. Las advertencias cayeron en saco roto. Ahora, habían esperado demasiado tiempo. Dios desea que cada uno de nosotros sea salvo. Sea salvo. Él es paciente para con nosotros y nos da tiempo para que aprendamos, para que cambiemos. No obstante, si seguimos pecando, rebelándonos contra Dios y contra su voluntad, el tiempo de la paciencia se agotará. Salomón representó un tiempo así en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 24 al 28. Miremos. Proverbios 1, 24 al 28. Dice, Proverbios 1, 24 al 28. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Verso 25. Sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Verso 26. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Verso 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Verso 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Alguien diga, esta palabra es para mí. Sí. Con el tiempo, a Dios se le acaba la paciencia con la gente pecadora, que no quiere sino seguir en su camino de pecado. Debemos entender que el momento de arrepentirnos y obedecer a Dios es tan pronto como descubrimos que estamos equivocados. Toda demora endurece nuestros corazones y nos empuja más a una eternidad separados de Cristo. Termino con esto. La enfermedad del pecado Jesús vino a sanar para que con nuestro Creador nos pudiéramos reconciliar. Amado, muchas gracias por este llamado de atención tan poderoso que tú nos haces. Ayúdanos a recibir esta palabra, a atesorarla en nuestro corazón, entendiendo que es una palabra que viene de ti. Es un llamado de atención que nos haces. Como lo hiciste en tiempos de Noé. Usaste a Noé para predicarles. Noé les decía, arrepiéntanse. Dios veía que el continuo pensamiento de su corazón era lo malo. Estaban enfermos y no se daban cuenta. Hasta que llegó un momento en el que la puerta del arca se cerró y ya nadie más pudo entrar. Y todos murieron. Hombres, mujeres, niños, ancianos. El cuadro era terrible, pero tuvieron su oportunidad y no quisieron aprovecharla. La puerta no la cerró Noé, la cerró Dios mismo, y Dios cerró la puerta. Pero en el libro de Juan, Jesús se presenta como la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, ¿qué significa? Que esa puerta que había sido cerrada, que esa oportunidad que nos había sido negada a todos por el pecado de esa primera generación, fue abierta de nuevo. Y esa puerta se llama Cristo.
Pero no podemos quedarnos contemplando la puerta todos los días, filosofando acerca de las verdades del reino. El Señor nos llama a que tomemos la decisión de entrar por la puerta. En tiempos de Noé, muchos se maravillaban de esa obra de arquitectura que había realizado Noé y posiblemente le ayudaron, pero nunca entraron. Hay personas que se maravillan con el arca. Hay personas que se maravillan con la obra de Dios, pero jamás entran. El entrar significa un compromiso sincero. El entrar significa estar dispuesto a dejar atrás todo lo que nos contamina. Fueron más obedientes los animales que de dos en dos hicieron caso. En cambio, los hombres no quisieron escuchar. La puerta ha sido abierta para que podamos de nuevo entrar al arca. Que no nos pase como en tiempos de Noé. Hoy es necesario entender cuál es nuestra condición de pecado para poder tomar las decisiones correctas. Entender que necesitamos ese bálsamo, que necesitamos a ese médico. Y hoy te decimos, Señor, nosotros necesitamos ese médico, porque desde la cabeza hasta la planta de los pies no hay cosa sana en nosotros. Y tú al venir a la cruz del Calvario te llevaste todas nuestras enfermedades y no solo las físicas. Es mentira que ese texto significa que solo son las enfermedades físicas las que tú sanas. Porque igual cuando una persona se sana físicamente se va a tener que morir. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y curó nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por herido de Dios, por azotado, mas Él cargó en su cuerpo nuestros pecados. Hoy, amado Dios, ayúdanos a entender. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos vernos como tú nos ves. ¿Cuál es nuestra verdadera condición? Entonces, como aquella persona que está en la cama de hospital a punto de morirse, así como esa persona prefiere su sanidad más que cualquier otra cosa, de la misma manera que nosotros podamos preferir el reino de los cielos, una eternidad contigo, que cualquier otra cosa. Ayúdanos a entender que el pecado causa heridas, que el pecado produce muerte, mas tu dádiva o tu regalo es vida eterna, y es lo que anhelamos. Gracias por derramar tu sangre en ese madero, porque a través de cada gota de sangre derramada, tú te llevaste la enfermedad de nuestro pecado y curaste nuestros dolores, preparándonos una eternidad contigo donde no hay más lágrima, donde no hay más dolor, donde no hay más sufrimiento. Necesitamos ser sanados cada día. Gracias, Señor, por el bálsamo de tu palabra que cada día nos envías para que nosotros podamos ser sanados. Ayúdanos a estar atentos para no perder cada oportunidad que nos brindas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, no olviden que mañana sábado vamos a tener un especial en Verdades Eternas Radio. Tenemos una programación muy especial desde las 6:45 de la mañana. Mañana no vamos a estar en vivo acá, pero puede estar allí conectado con la radio. Una gran enseñanza. A las 8 de la mañana un especial con Majo y Dan. A las 10 seremos edificados con enfoque a la familia con el pastor Sixto Porras. Y después continúen con toda la música de alabanza y adoración. Los esperamos a todos en www.verdadeseternas.co/radio. No se lo pierdan, por favor. Mis amados, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y estar allí atentos a cada uno de los programas que compartimos a diario. Visite también nuestro sitio web www.verdadeseternas.co. Y no olvide, la enfermedad del pecado Jesús vino a sanar para que con nuestro Creador nos pudiéramos reconciliar. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de
En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día.